días a todos en Anafinet. Pues estamos nuevamente acá en Proyecto Grado Cero. El día de hoy tenemos un invitado especial, que es el licenciado Luis Curiel. Él es socio de la firma OSI, específicamente en el área legal, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros este día. Licenciado, muchas gracias. Y bueno, lo invitamos a él para que nos hable de los aspectos relevantes acerca de la reforma hacendaria, específicamente de aquellos aspectos pues que no vemos comúnmente en las noticias o en los diarios, en las notas, porque todo el mundo como que está metido en la parte del IVA en alimentos y medicamentos que no se dio, pero sí tenemos IVA a lo mejor en créditos hipotecarios, tenemos IVA en otras partes. En colegiaturas. En colegiaturas. Han sido temas bastante populares, por decirlo de un modo, pero hay también temas muy importantes de los cuales no se está hablando, y por eso, licenciado, el día de hoy tenemos el placer de estar pues invitándole y que haya aceptado estar acá con nosotros. Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, la iniciativa de reforma presentada hace unos días, el último día de plazo por el presidente de la República, el 8 de septiembre, nos trae pues temas populares, temas que generalmente van llamando la atención. El tema fiscal, lo que nos ocasiona en el 99% de los casos es pues que existen ciertos temas que pegan directamente en el bolsillo de determinado grupo muy grande de contribuyentes, y eso ocasiona que esos temas se vuelvan públicos de manera inmediata, ¿no? Los medios pretenden hacerlos del conocimiento de ese grupo de contribuyentes. Sin embargo, lo que queda detrás, y es lo que se presta más para el análisis, son los temas que quedan reservados para verdaderos especialistas fiscales, en donde nos empezamos a encontrar lo que yo llamo coloquialmente las bolas bajas de la reforma. O sea, la reforma viene integrada por temas de fondo y temas formales bastante interesantes. Claro, y ese es precisamente los temas que vamos a abordar en este día, licenciado. Vamos a ver qué tema podemos empezar para abordar estas bolas bajas, como ya usted bien lo menciona. Mira, yo creo que uno de los temas centrales de la reforma que ha dado muchísimo de qué hablar dentro de los foros fiscales es pues el abandono de una concepción que se tenía antes y el cambio a una nueva concepción. Déjame te cuento. Claro. En la Ley Federal de Derechos del Contribuyente se establece que se presume que los contribuyentes actúan de buena fe. Ese es un concepto con el que hemos venido trabajando los últimos años. No obstante lo anterior, las autoridades fiscales han venido amasando un concepto en donde ya los contribuyentes han dejado actuar de buena fe y ahora los contribuyentes por definición actúan de mala fe. Y no solo eso, sino que los contribuyentes hacen uso de todo tipo de estratagemas para evadir el pago de impuestos. Como tú sabes, existen dos figuras generales, ¿no? Está la evasión fiscal y la elusión fiscal. Dentro de la evasión fiscal, pues no hay discusión, es un actuar ilegal del particular, en donde de manera por demás ilegal pretende evitar el pago de una contribución, ¿no? Sin embargo, en la elusión lo que se da es un actuar legal del contribuyente, en donde pues busca evitar llevarse el gravamen más alto. Bueno, ante esta situación, la autoridad ha querido catalogar la elusión como un actuar, déjame decirlo así, entre comillas, ilegal de los contribuyentes, ¿no? Okay. Y ante esta situación crea una nueva disposición que es el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Integra dentro de ese artículo 5 una nueva facultad para la autoridad fiscal. Recordemos el artículo 5 que dice. El artículo 5 actualmente establece que las normas tributarias deberán aplicarse estrictamente. ¿Qué es lo que se pretende con este artículo 5 que ha sido criticado por algunas personas, por otras no? Lo que se pretende con este artículo 5 es que no se pretenda cobrar una contribución a un caso que no se adecua perfectamente a la norma. Claro. ¿Okay? De manera que yo como contribuyente lea la ley y diga, pues tengo que pagar esta contribución, no tengo que pagarla. No parece que la tengo que pagar, la tengo que pagar. Tengo que pagar porque está en la ley. Está en la ley y está claramente en la ley. Claro. O sea, si hay un impuesto a las corbatas moradas, tendremos que pagarlo. Así los dos, pero las corbatas rojas no. Aunque habrá quien nos diga que si mezclas rojo con azul, entonces se hace morado, y podrá haber 4,000 interpretaciones, ¿no? Y podría venir la parte de la equidad y decirnos, bueno, pero si ambos estamos utilizando corbatas tal vez de distinto color.
Exactamente, ahí podría venir el tema de la equidad y ahí podremos analizar, oye, si los dos estamos analizando corbatas, ¿cuál fue el criterio diferenciador? Pues seguimos con este ejemplo un poco de entrada, ¿no? Claro. Seguimos con el criterio diferenciador, oye, una corbata morada y una corbata roja, ¿por qué tendrá que diferenciarse, no? Así es. Y podríamos analizar 4,000 aspectos ahí. Sin embargo, lo que sí debemos de saber es que si el legislador quiso grabar solo las corbatas rojas fue por una razón, ¿eh? Y no podemos aplicarle el supuesto a las corbatas moradas. Claro. Habrá cuestiones de equidad y la Corte tendrá que analizar el tema, pero de lectura de la ley no. ¿Ok? Ante esta situación, la autoridad lo que ha visto y lo que ha querido plantear es que existen contribuyentes que desde su óptica no pagan suficientes impuestos. ¿Ok? Y estos contribuyentes no pagan suficientes impuestos porque actúan de mala fe. Estos dos conceptos déjame trabajarlos. Primero, ¿por qué no pagas suficientes impuestos? ¿Qué es suficientes impuestos? Existen diferentes mediciones, ¿no? Que si México recauda un número importante del PIB y que si México no recauda este número del PIB. Sin embargo, en diferentes foros las autoridades fiscales han manifestado que los grandes grupos de empresas pagan el 2% de impuestos sobre sus ingresos, ¿no? Si te lo digo así, suena muy feo. La verdad es que yo siempre he querido preguntarle a las autoridades fiscales, oigan, perdón, ¿y dónde está el impuesto al ingreso? Porque no tenemos un impuesto sobre la renta que es a la utilidad, básicamente, ¿no? No existe tal impuesto al ingreso. Dime qué porcentaje de las utilidades de esas empresas se convierten en impuestos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una primera discusión, pero es una discusión un poco más filosófica. Ahora, pasemos al segundo concepto mala fe. ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades lo que dicen es que estas empresas hacen uso de este tipo de estratagemas para evitar, estratagemas extremadamente complicados para evitar el pago de un impuesto. Entonces, lo que dicen es que a través de la ayuda de excelentes profesionistas, evitan el pago de impuestos, ¿no? Que sí tendrán que pagar, pero lo evitan. Entonces, integran en el Código Fiscal de la Federación, la propuesta de código, y ahora sigue entrando en materia de la propuesta, integran una nueva facultad que se ha llamado norma antiabuso, en donde la autoridad va a tener la facultad de recaracterizar una operación. Es decir, si tú hiciste una operación y la autoridad, ahorita te digo los requisitos, claro, considera que hay que cambiarla, considera que no es esta operación, sino que había que hacer otra, que sí adecua perfecto en la ley, bueno, pues entonces la autoridad va a decir, tú no hiciste esta operación, sino hiciste esta, y te voy a cobrar el impuesto correspondiente a esta operación. ¿Qué tiene que suceder? Mira, para que exista este uso de la facultad, lo primero que tiene que haber es que el contribuyente formalmente, y esto es una mención textual del código, así lo llama, formalmente no actualice el hecho imponible. ¿Okay? Eso es lo primero, que con la operación que hace no está actualizando el hecho imponible. ¿Okay? Okay. Y que esta no actualización del hecho imponible se haga sin una razón de negocios. ¿Okay? Amén de todas las discusiones técnicas respecto al detalle al que pudiéramos llegar, aquí lo interesante es saber qué es esto de que formalmente no se actualice el hecho imponible y qué es esto de la razón de negocios. Déjame empezar por el tema de la razón de negocios. Claro. Dice la ley, se entiende que no existe razón de negocios cuando la operación carezca de utilidad o beneficio económico cuantificable distinto a la elusión, diferimiento o devolución. ¿Okay? Okay. Así, devolución punto, no dice del impuesto, de nada. ¿Okay? Sale. Esto quiere decir que a partir de hoy, si entra en vigor esta norma, siempre que hagas una operación, esta operación tiene que tener un beneficio económico cuantificable. O sea, tú vas a tener que decirle al fisco, oye fisco, mira, hice esta operación y esta operación me trajo este beneficio y mira, y 2 más 2 suman 4, entonces por lo tanto palomita, ¿no? Claro. En el mundo de los negocios las cosas no son así, ¿ok? Tú no puedes llegar a un extremo tal en donde todas las operaciones tengan un beneficio económico cuantificable en este momento, sobre todo porque muchas de las cuestiones son inversiones que pueden tener sentido hoy, que en un futuro pueden convertirse en verdaderos beneficios económicos o en verdaderos fiascos. ¿Okay? Así es. El hecho de permitir que sea la autoridad fiscal, que es alguien no especializado en temas de negocios, determinar si una específica operación tuvo
un beneficio cuantificable de negocios es como darle a un niño de 4 años una escopeta. O sea, es una cuestión que no sabe utilizar, que generalmente lo que va a suceder es que pues el niño va a empezar a utilizar la escopeta y va a disparar pues, a diestra y siniestra, ¿okay? Y si trata de ponerle un poco de orden, lo que va a ocasionar va a ser un daño muy específico a determinado tipo de operaciones. Independientemente de esta cuestión, está la otra parte que te comentaba del supuesto de la ley. Además de este tema de la razón de negocios, un concepto me parece pésimamente mal definido, está el tema de no actualizar formalmente el hecho imponible. ¿Qué es esto de no actualizar formalmente el hecho imponible? La realidad es que no te puedo dar una respuesta certera respecto a qué se querían referir, porque tú lees la exposición de motivos y muchísimas cosas de la exposición de motivos no tienen nada que ver con la ley. Okay. O sea, no concuerda, realmente se lo sacaron. Utilizaron esta palabra con la intención de dejarlo abierto, Okay. que ese es el gran problema. O sea, además de que se pone una facultad que te digo que es como darle a un niño de 4 años una escopeta, además quieren dársela en un parque abierto para que tenga todo el espacio del mundo el niño para hacer lo que él quiera. Situación que de verdad es grave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con este tema de formalmente? Eso quiere decir que sustantivamente se actualiza el hecho imponible, pero formalmente, es decir, te alejaste del hecho imponible como adrede. Eso quiere decir, aunque no lo dice, que ahí empiezan los problemas. Pero déjame utilizar un poquito su definición. Sí. Tú te actualizaste, tú te separaste como adrede del hecho imponible. Y ahí es cuando uno piensa, ok, entonces, si yo me alejo del hecho imponible adrede, eso quiere decir que soy un mal contribuyente. Ok, entonces eso quiere decir que yo estoy obligado a pagar impuestos no de la forma que más me convenga, sino de la forma más cara, porque, por ejemplo, si ahora pasa, ¿no? Hay uno de los temas que está muy sonado es el tema de la exención en casa-habitación, ¿no? O sea, si tú enajenas tu casa-habitación, ya no está exenta, ¿no? Ya no está exenta. Ok, entonces si yo no vendo mi casa, no estoy actualizando formalmente el hecho imponible. Pensémoslo así, ¿ok? No vendo mi casa, decido rentarla, ¿ok? ¿Por qué no la vendo? La verdad, porque me sale más caro. Entonces, ¿sabes qué? Pues ante el venderla y tener que pagar el 30% de impuestos, voy a recuperar mejor mi inversión si la rento, ¿ok? Me va a requerir más esfuerzo, pero voy a recuperar mejor mi inversión si la rento. ¿Sabes qué? Busco a un contribuyente, a un sujeto que me rente la casa, ¿ok? Si tú mides esta situación entre la venta y la renta de la casa, hubiera sido mucho mejor para mí rentarla, ¿ok? Es mucho mejor para mí rentarla. Pero desde el punto de vista de la autoridad es mucho mejor que la venta, ¿ok? Entonces la autoridad me pregunta, oye, ¿cuál sería el beneficio económico cuantificable para ti entre vender y rentar tu casa, ¿no? ¿Para ti tiene un beneficio económico cuantificable? Pues la tiene porque la estoy rentando. Así ¿okay? Estoy percibiendo un ingreso. Estoy persiguiendo un ingreso. No más que la autoridad va a decir, oye, pero pues hubieras percibido un ingreso más grande si la vendes. Mucho más grande. De hecho, en principio 100 veces mayor, porque pues la renta mensual debe ser como del 1%, ¿no? Más o menos del valor del bien. Sin embargo, no voy a pagar el 30% cuando la venda. De entrada, cuando la venda, ¿no? Y ahorita platicamos un tema de casa-habitación que es muy interesante, porque además no solo voy a pagar el 30%, además la ley te obliga no solo a pagar el 30%, sino además a quitarle el 3% anual a tu costo. Eso hace que al cabo de muchos años, pues el costo de tu casa se haga de este tamaño. Sí. Pero bueno, ese tema ahorita le entramos. Okay. El tema de esta norma antiabuso, que es el que sí llama mucho la atención, es, le estoy dando a la autoridad la facultad de decidir si yo estuvo bien que rentara mi casa en vez de venderla, cuando antes no tenía que darle explicaciones más que a mi esposa. Digo, porque a mi esposa sí me pega, pero ese es otro tema, ¿no? Sí. Solo a ella hay que darle explicaciones. Ahora ya le tengo que dar explicaciones al SAT también. Y además no solo eso, parecería que tengo que elegir la opción que me resulte más cara. No quisiera yo dejar pasar por alto un tema. La propia iniciativa hace referencia a que la economía de opciones, las opciones para los contribuyentes sí existen, ¿okay? Sí se vale elegir entre una opción de tributación
la que sea menos gravosa para el contribuyente. Eso dice la iniciativa. Okay. Y está en la iniciativa, y tú lees la exposición de motivos y se ve, y considera que esa es una forma de elusión que no es propiamente sancionada. Inclusive dice, la no actualización del hecho imponible también es una forma de elusión que no es sancionada. Eso dice la exposición de motivos. El problema es que no pasó al texto del artículo propuesto. En la ley ya es donde viene la diferencia, ¿no? Digo, en una exposición de motivos nos dicen una cosa, pero ya en el cuerpo de la ley es totalmente distinta. Por lo menos no pasó tan claro. Y por lo menos lo que va a dar margen a una interpretación brutal de los tribunales y de las autoridades fiscales y luego de los tribunales, con la correspondiente inseguridad jurídica para todo el mundo, Por supuesto. Porque yo hoy le puedo decir a mi cliente, oye, pues ahorita, hoy, conforme a la ley actual, lo que yo te digo es, como la norma es de aplicación estricta, pues tú no estás actualizando el hecho imponible, a tu casa no pagues impuestos, o paga el impuesto que te corresponde, ¿ok? Sin embargo, con esta norma antiabuso, lo que yo le voy a tener que decir a mi cliente es, espérame, mira, hoy pues no estás actualizando el hecho imponible, pero vamos a ver en unos años cómo interpreta esto el SAT y cómo interpreta esto la autoridad, el Tribunal Fiscal, y pues ya te aviso si tienes un problema o no. Espérame unos añitos a que yo pueda saber, porque no están redactando bien la ley. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, este es el primer tema. Este tema ha dado muchísimo de qué hablar, sobre todo porque a los profesionistas que nos dedicamos a esta materia porque nos gusta, pues sí nos está causando muchísimo escozor, porque va a ser bien difícil explicarle a mi cliente qué hizo y qué no hizo bien, y qué está bien y qué no está bien. Casi significaría tanto como para poder saber que una operación está a prueba de balas, antes de hacerla ir a tocar al SAT y preguntarle, ¿estás de acuerdo? Exactamente, casi que pidiéndole permiso para hacer la operación, ¿no? Decirle, bueno, la voy a hacer, ¿estás de acuerdo? Si no, entonces hago esta. Exacto. Y además, si no alcanzas a preguntarle al SAT por X, Y o Z razón, pues va a estar ahí con el miedo durante 5 años, que es el tiempo que duran las facultades de comprobación. Así es. Entonces, sí es complicado. Yo espero, hemos hecho a través de, como despacho, hemos hecho alguna labor a través de las asociaciones profesionales a las que pertenecemos. Estamos haciendo una labor importante para explicar a los funcionarios, pues que esta interpretación de la ley, esta redacción de la ley está mal hecha, ¿ok? No tenemos problema en que haya una norma antiabuso, no tenemos problema en que se otorguen facultades a la autoridad para que pueda revisar las operaciones de los contribuyentes y determinar con exactitud, pues cuál fue el hecho imponible. Eso no tenemos problema. El problema es que se le da una facultad abierta, ¿ok? Vamos a cambiar al niño por un adulto, y vamos a cambiar que en vez de una escopeta le damos pues una lupa para poder investigar, no le damos una escopeta, ¿no? Y no lo paramos en un parque a las 12 del día lleno de niños, no. O sea, vamos a dárselo a un adulto y que el adulto pueda hacer las investigaciones correspondientes. Este tipo de facultades son de llamar la atención. Aquí el problema también, como usted ya había mencionado, licenciado, sería básicamente entonces la inseguridad jurídica que pudiese causar en los contribuyentes. Exactamente. Eso es lo grave de este artículo, de esta propuesta. Exactamente, y todo parte, por eso empezaba desde el principio con la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, porque todo parte del punto en donde los contribuyentes actúan de mala fe. Ya es una realidad. Es como eso, ese clásico dicho que siempre solemos, valga la redundancia, decir acá en México, de que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Exacto. Es como querer decir, o también estigmatizar a los contribuyentes, todo se va en impuestos hasta que ellos demuestren precisamente lo contrario. Exactamente, ese es el punto. El contribuyente va de impuestos, ¿ok? Porque no está pagando lo que un cuate sentado en su escritorio del SAT piensa que debe de pagar. Que es, oye, pues pon ese pensamiento, llévalo al Congreso, convéncelos, ponlo en una ley, y entonces sí todos pagamos conforme a tu pensamiento, mi hermano. Pero pues pagar conforme a tu pensamiento sin que lo conozcamos, sin que esté en una ley, pues desde que yo conozco que existe el derecho, nunca se ha podido cobrar un impuesto si no está en una ley, Por supuesto. Entonces, ese tema es de llamar la atención, ¿no? Y esta facultad ha sido una de las más criticadas. Ahora, déjame decir así, cuando el arca está abierta, el justo peca, ¿no? Entonces, ahorita que pues vieron el plato en la mesa, decidieron, la autoridad decidió servirse con la cuchara más grande, Claro. Porque además de esta facultad, modifican un tema que es
A mí me parece, este tema sí es para dispararle a alguien. La responsabilidad solidaria, ¿ok? Un tema bastante escabroso, creo que no sé en qué estaban pensando realmente cuando hicieron esa propuesta. Me parece muy alarmante desde mi punto de vista que se pueda pues tipificar a una persona de esa forma. Ahorita usted lo va a comentar, pero creo que realmente me parece alarmante. A mí me parece alarmante. Déjame primero empezar por la crítica de Por derecho, supuesto. ¿no? Déjame hacer la primera crítica. Antes de la crítica, pues, sentimental. Exacto. Crítica de derecho. 2 críticas de derecho. Primera crítica de derecho. Se llama responsabilidad solidaria, sin embargo es una responsabilidad subsidiaria. Que es primero técnica legislativa, llama la atención, ¿no? ¿En qué consiste este tema? Que esto es lo único bueno, déjame decirlo así. Hay responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, como tú sabes, el acreedor puede repetir contra cualquiera de los deudores sin ningún orden específico. En la subsidiaria, primero repite, o bueno, primero reclama al deudor principal, y en caso de falta o de que este deudor principal no cubre el adeudo, entonces puede ir con los obligados subsidiarios, ¿no? Entonces, bueno, este es el caso. Primero va a acudir contra el contribuyente, persona moral, y cuando el contribuyente, persona moral, no alcance a cubrir el adeudo fiscal, entonces habrá una responsabilidad subsidiaria para los socios o accionistas, ¿ok? Que hasta ahí dices, bueno, pues por lo menos es contra los bienes, ¿no? Claro, sin embargo, contra el mismo patrimonio de la sociedad. Ok, ahora, tema 2, derecho 1, sociedades mercantiles. Una sociedad mercantil tiene una característica, tiene lo que conocemos como el velo corporativo. ¿Okay? ¿Qué significa esto? 2 personas decidimos destinar ciertos recursos a la consecución de determinados fines, y para ello constituimos una sociedad en la que las 2 personas participamos. Los 2 decidimos que lo más prudente era no arriesgar todo nuestro patrimonio, sino lo importante, lo prudente era arriesgar una parte del patrimonio. ¿Ok? Es por eso, es exactamente por esa razón que nosotros tenemos obligación de inscribir esta sociedad en el registro, y uno de los datos que es fundamental en el registro es el capital de esta sociedad, ¿ok? Para que todo el que quiera negociar conmigo, todo el que quiera negociar con esta sociedad sepa, oye, esta sociedad, en donde los 2 caballeros se pusieron de acuerdo, tiene un capital de 50,000 pesos. Es lo que puede responder, ¿eh? Es de frente, ¿ok? El señor tiene hasta 50,000 pesos para pagarte, no tiene más, ¿ok? ¿Quieres negociar con él? Ese es su capital, está público, está en el registro, está en todos lados, ¿ok? De acuerdo. Bueno, para todos los acreedores, si la empresa tiene un mal negocio, ¿ok? Quiebra, pierde sus 50,000 pesos de capital y no puede hacer frente a sus obligaciones, para todos los demás acreedores, siempre que los accionistas no hayamos actuado en fraude de nuestros acreedores, de mala fe, todo ese tipo de cosas, el tema de que esta persona moral tenga ese patrimonio de 50,000 pesos, para todos los demás acreedores ellos no van a poder repetir contra los socios y accionistas. Sale. El SAT en este caso se regala esta facultad. Esta facultad ya estaba en el código, ¿ok? Sí. Sin embargo, estaba limitada. ¿En qué casos? ¿Ok? Tipificaba para nosotros ciertos casos en donde había mala fe, por decirlo de alguna manera, que no era del todo, mala fe de los socios accionistas. Ahí te van algunos casos. Cuando la empresa no llevara contabilidad, no estuviera inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, desocupara su domicilio sin presentar el aviso correspondiente, ¿ok? En esos casos, la verdad es que para la autoridad fiscal era imposible fiscalizar al contribuyente y poder cobrarle el más mínimo impuesto. Era imposible, ¿ok? ¿Por qué era imposible? Porque el contribuyente, persona moral, que estaba ahí quieto, así, llegaba a la autoridad fiscal. Si no tiene contabilidad, ¿cómo lo revisa? Exactamente, no hay bases para poder hacer la revisión. Si no está en su domicilio, ¿cómo le cobra? ¿Ok? Si no es inscrito en el RFC, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo lo localiza? ¿Cómo sabe los datos? Exactamente. Entonces, ahí sí decías, bueno, ok. No obstante, si se actualizaban los supuestos, estaba la responsabilidad del código
que reconocía esta idea de que las personas habíamos aportado una parte de nuestro patrimonio, estábamos dispuestos a perderla, y decía, bueno, ok, no obstante que no escribiste en el RFC, me debes un impuesto, está bien, te lo voy a cobrar a ti, persona moral, y si no tienes, se lo voy a cobrar al accionista, pero hasta el monto de su participación. Exacto. Sin pasar de ahí, ¿eh? Eso decía la ley antes. Llega la propuesta, ¿no? Y la propuesta dice ahora, la responsabilidad solidaria se actualiza en cualquier caso. Okay. Inscrito o no inscrito, contabilidad o no contabilidad, desocupe o no desocupe domicilio. ¿Okay? Cualquiera de esos casos se actualiza la responsabilidad, que llama solidaria, pero que ya comentamos que es subsidiaria. Sale, paso número 1. Pero segundo, aclara y dice, no es hasta el monto de su participación, sino en el porcentaje de su participación. Entonces, si la empresa debe un crédito de 200 millones de pesos y tú y yo somos accionistas, 50-50, debe 100 millones y debo 100 millones. Cuando la empresa probablemente cumplió con sus obligaciones fiscales. ¿Ok? Este tema en particular sí nos pone nerviosos porque dice, ok, yo no estoy buscando quién la hizo, estoy buscando quién me va a pagar. Ok. ¿Qué problemas prácticos tiene esta situación? Okay. El problema práctico principal, que pasa muchas veces, es que socios o accionistas aportan una parte al capital de las empresas porque saben que funciona el mercado así, que tú sacas una parte de tu patrimonio, lo inviertes en el capital de una empresa y lo más que puedes perder es esa parte, ¿no? Así es, y hasta ahí se queda. Hasta ahí se quedaba. Se quedaba. Exacto. Anteriormente estaba como protegido, ¿no? Como que dices, bueno, ya puse ahí mi colchoncito, por decirlo de un modo, mis ahorros, ahí se queda. Si tengo algún problema, no voy a perder más que el patrimonio de la sociedad, no mi patrimonio. Exactamente. Y por eso, exactamente, el socio accionista no tiene obligación de encargarse, por ejemplo, de la administración. Así es. Si tú lees la Ley General de Sociedades Mercantiles, el administrador ni siquiera tiene que ser socio accionista. Exacto. ¿Okay? Puede ser una persona distinta. Que además puede ser un profesional en el tema, ¿no? Entonces, yo soy socio, yo aporto mis bienes a esta sociedad, encargo a un administrador que cumpla con el objeto de la sociedad, evidentemente con las obligaciones fiscales. Y si este señor no cumple con sus obligaciones fiscales, es probable que yo no me haya enterado, porque además partimos de la base de que me mintió en el informe. Así es. En el informe que me rindes anualmente me mintió. Caso diferente si cada año me dice no hemos pagado impuestos, dices, bueno, sí estabas enterado, ¿no? Claro, tengo pleno conocimiento del caso. Que de todas maneras creo que la responsabilidad solidaria no actualizaría, porque es, oye, ¿por qué no has pagado impuestos? Pues es que no tenemos dinero, o sea, no tengo dinero, no hay para pagar, o sea, tienes razón, no he pagado impuestos, pero tampoco he pagado la nómina, no he pagado la renta, no he pagado nada, el negocio está quebrado, esperemos poder cobrar y entonces sí pagar a nuestros acreedores, ¿no? Entre ellos el fisco, seguramente el fisco en primer lugar, ¿ok? Pero bueno, este tema de la responsabilidad nos preocupa porque ha ocasionado verdaderos problemas en relación con la forma en la que se hacen los negocios. Muchos de los accionistas de empresas que son nuestros clientes lo que nos han manifestado es: esta situación está muy grave, ¿qué forma de cobertura real puedo lograr? En donde yo como socio y accionista esté verdaderamente cubierto, porque si no voy a estar verdaderamente cubierto, mis inversiones no pueden estar en este país. Así es, ¿Okay? Tendrían que irse a otro país donde les garantice esa seguridad jurídica. Exactamente. Sobre todo, y patrimonial. Ahora, ¿qué ha pasado ya con esta propuesta de reforma? Vemos que esta parte ya no está cubierta, este patrimonio de los socios y accionistas ya no está únicamente cubierta por la parte de la sociedad, sino que también se va al patrimonio personal. ¿Qué otras figuras podemos ver implicadas con esta iniciativa de reforma? Mira, lo que hemos visto es que la autoridad se sirvió con la cuchara grande, porque primero trata de recaracterizar operaciones, segundo encuentra al pagador, pues, o sea, busca al accionista como pagador de la operación, pero tercero, además de eso, va por la responsabilidad penal tanto de la empresa como de el accionista o el administrador. Déjame centrarme en este tema de la responsabilidad penal. Claro. ¿Okay?
Ya, primero recaracteriza operaciones. Segundo, además de que recaracteriza operaciones, le va a cobrar hasta el socio accionista. Pero además, considera que existe la responsabilidad penal de la persona que sí administra la sociedad. ¿Okay? Y lo que dice es que esta persona que administra la sociedad es responsable penalmente por los delitos que se han cometido en la sociedad. Evidentemente que no los cometió directamente, porque si no, él sería el responsable. Así es. Porque su obligación era evitar que se cometiera el delito. ¿Okay? ¿Quiénes son las personas que pueden ser responsables? El administrador único. Probablemente el administrador único no se encarga de pagar los impuestos, ¿eh? Pues sí, probablemente no. Muy probablemente. Exacto. El presidente del Consejo de Administración. Mi primera pregunta ahí es, ¿y por qué no todo el Consejo, no? Segundo, pues el presidente, ¿qué va a hacer? El presidente va a ir, le llama al director de finanzas y le dice, señor, ¿cómo está la situación fiscal de la empresa? Ah, pues aquí está, pagamos estos impuestos, pues cuadran los números, ¿ok? El director general, ¿ok? Y yo no me imagino a un director general de una empresa gigantesca, Steve Jobs, por ejemplo, en Apple hace unos años, ¿no? No me lo imagino teniendo que ser responsable de que se paguen los impuestos. Si se dedica a eso, exacto, si se dedica a eso, no va a poder innovar, ¿eh? O sea, no va a tener manera de innovar, porque tiene que dedicarle tiempo a que pague los impuestos, porque no lo puede delegar, ¿no? El gerente general, y lo que está genial, ¿no? Apoderado con facultades de administración o dominio. ¿Cuántas veces a los abogados no nos han dado un poder Exacto. de administración? ¿Cuántas veces no? Oye, mira, yo me dedico a civil, ¿ok? Y cuando me dedico a civil, pues resulta que si voy a hacer un embargo, me llevo un poder de administración de mi cliente. Especialísimo, ¿eh? Para ese determinado acto. Sí, pero pues ya tengo poder de administración. Según el Código Fiscal, soy responsable de evitar que se cometa un delito y que se dejen de pagar impuestos. O sea, yo como abogado ya voy a tener que verificar que mi cliente pague los impuestos. ¿Sabes qué? Poder ni a trancazos. O sea, esa situación, dices, de verdad se están sirviendo con la cuchara grande. Ahora, desafortunadamente, aquí no termino, y que ya pasó de cuchara grande a cucharón. Claro. Porque hay una responsabilidad penal adicional. Antes de empezar el programa me comentabas que además de que eres estudiante de la extraordinaria carrera de Derecho, sí, resulta que estudiaste contabilidad. Así es. Bueno, te felicito, tú calificas doble en este supuesto penal. Sí, por supuesto. Ok, te dedicas a la materia fiscal. Así es. ¿Eres contador o abogado? Ok, te crearon un delito específico. Este delito específico consiste en que si tú le das asesoría a tu cliente, y tu cliente evade impuestos, no tú, ok, sino mi cliente. Tu cliente evade los impuestos, tú eres responsable. ¿Qué dices? Oye, de verdad, yo le puedo haber dado una asesoría y él pudo haberla entendido mal. Por supuesto. Déjate eso. O muchas veces los mismos clientes, pues hacen lo que a ellos realmente les conviene económicamente, ¿no? Aún y cuando uno les dice, ¿sabes qué? Mira, las cosas no son así. Realmente si lo haces de este modo te puedes meter en problemas. Lo puedes hacer, pero realmente no te lo recomiendo. Exactamente. Ellos no les preocupa realmente esta falta de cultura, incluso en el mismo contribuyente, en el mismo cliente, pues ve por el beneficio realmente económico, más que decir, pues a que le pague el SAT mejor. Exacto. Hago operaciones. Pero ¿no? Eso es una decisión, lo dijiste perfecto. Pero eso es una decisión del cliente. Es una decisión personal. El cliente tiene la información. A veces tú como asesor, llega el cliente y te pregunta, oye, esta determinada operación, ¿la ves bien o la ves mal? No, pues esta determinada operación yo la veo bien. Okay, pero cuando le pones todos los aderezos de alrededor, dices, es que esta operación sí ya no la veía bien, mi hermano. Entonces, bueno, este tema específico, yo te puedo dar una asesoría para que esta determinada operación esté bien, sí, pero con todos estos antecedentes está mal. Bueno, como yo te doy una asesoría para esto, ya soy penalmente responsable con mi cliente. Eso está espectacular. Eso es lo que me parece todavía realmente alarmante, porque entonces, por actos de buena voluntad o simplemente por actos que pueden ser de experiencia técnica, se puede incurrir en un delito penal. Exacto. Lo cual me parece muy grave. Con cárcel, ¿eh? Ahora, cambiémonos de foto, ¿ok? Que a mí eso es lo que me preocupa, ¿ok? Yo me dedico a litigar con el SAT, ¿ok? Yo todos los días llevo litigios en donde mi cliente
lo que busco es que mi cliente pague el monto justo de impuestos que le corresponde. ¿Okay? El SAT llegó, le determinó un crédito fiscal. El 99.9% de los casos de mis clientes, el crédito fiscal viene con lo que yo llamo con esteroides. O sea, el cliente hizo una operación de 10 y tiene que pagar impuestos por 100. Que dices, oye, si solo ganó 10 en la operación, ¿cómo te va a pagar 100 de impuestos? ¿No? Pero bueno, yo soy asesor, yo me dedico a eso. Okay. Seguramente he causado molestia en más de un funcionario del SAT. Seguramente. He perdido muchos juicios, he ganado muchos juicios, pero alguno de los juicios que he ganado ha causado molestia en un funcionario del SAT. Explícame por qué un funcionario del SAT que se moleste no va a poder hacer uso de esta facultad para molestarme a mí en mi persona. Exacto. Para que deje de hacer lo que me dedico. Exactamente. Que es, oye, que ni lo piensen, no lo voy a hacer. Okay. Porque estoy comprometido con mi trabajo y estoy comprometido con mi país y creo que esta es mi aportación al país. Pero independientemente de eso es, oye, funcionario del SAT, ¿por qué te rogas estas facultades? ¿Por qué te rogas una facultad en donde ahora vas a molestarme a mí porque soy abogado? Bueno, se supone que a nadie se le iba a molestar por sus creencias. Ahora resulta que ser abogado es delito. Nada más porque me dedico a la materia fiscal. Es vergonzoso. Vergonzoso, de verdad. Hay un tema adicional, es un tema que es más choqueante para las personas que estudiamos la carrera con mayor antigüedad que los que lo están estudiando ahorita. Cuando yo estudié la carrera, que no son hace muchos años, hablar de responsabilidad penal, decías, es responsabilidad penal de las personas físicas. Okay. Exactamente, qué bueno que regresa licenciado a ese tema. Ahora, al inicio de esta pequeña charla, usted decía que iba a haber responsabilidad penal incluso a las personas morales. ¿Cómo podemos imputar a una persona moral de una responsabilidad penal? Mira, para mí es bien difícil entenderlo. O sea, cuando yo estudié la carrera, esto no era así. ¿Okay? En el Código Penal Federal ya existe la figura de la responsabilidad penal de las personas morales, ya existe, ¿okay? Existe, según entiendo, de unos 5 años para acá o un poco más. Disculpe cualquier imprecisión, no soy especialista en materia penal. Claro. Pero es algo relativamente reciente, o por lo menos para mí es algo relativamente reciente. Sin embargo, ahora en el Código Fiscal se establece esta nueva obligación, este nuevo supuesto de responsabilidad penal para las personas morales, en donde si a través de la persona moral se comete un delito, entonces se le podrá sancionar a la persona moral. ¿Okay? Que es cuando uno dice, está raro. Todas las personas con las que empiezo a platicar del tema me dicen, ¿y cómo? O sea, ¿van a meter a la persona moral a la cárcel? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a llevar los registros? O se van a llevar a todos los socios. A todos los socios, imagínate. A todo lo que integra. No lo dudes, a este paso no lo dudes. Pero no, la verdad es que el código no trae esta pena, ¿no? ¿Qué pena trae? Trae la reparación del daño, una multa, el decomiso de los bienes, la suspensión de la persona moral, la prohibición de realizar determinadas operaciones, la remoción de la persona moral, que este tema específico nos quedó un poco raro, y la disolución de la persona moral. Este tema en particular de la responsabilidad de las personas morales, a mí me parece que pues es una adecuación del sistema fiscal al sistema penal actual. La propia autoridad, cuando propone esto, señala que será el Congreso de la Unión quien en 90 días después de aprobado esto establezca reglas. ¿Okay? Y va a establecer reglas bastante más concretas respecto a esta situación. No es así como está, ¿no? O sea, va a establecer reglas de responsabilidad y todo esto. Me parece que es un avance dentro de lo que cabe en la iniciativa de reforma. Me parece que es un avance, ¿ok? Hay que estar atentos a aquellas reglas que salgan si es que se aprueba esta iniciativa. Hay que estar atento a las reglas que se incluyan en el Código Penal Federal con posterioridad. Habrá que estar atento a que los supuestos estén debidamente cuidados, o sea, va a haber que estar atento a ese tema, para que no vayamos a estar en este nivel de inseguridad jurídica tremendo, ¿no? En principio, así como está, pues lo criticable es que hay inseguridad jurídica, así aunque es. Pues faltan reglas por publicar. Vamos a ver qué sale en el futuro, ¿no? En las reglas, vamos a ver si realmente pues no es tan peor que la misma ley. Exacto. O tiene requisitos a veces que sí, no, sobre todo, ¿sabes qué? Que pueda ser, que permitan la ambigüedad, ¿no? Y entonces la autoridad empiece a
pues atacar a la fuente productiva del país, que son las empresas, que empieza a atacar a esas empresas y a minar la verdadera fuente productiva, ¿no? Eso es lo que sería grave. Si lo que se logra es evitar delitos de defraudación fiscal a través de la sanción directa a las empresas, me parece una buena idea. Hay un tema adicional que yo quisiera platicarte. Por supuesto. Que es en relación con las facultades administrativas. Perdóname por la gripa, pero es que tú entenderás que... No, y sobre todo estos cambios de clima. La semana pasada tuvimos lluvia intensa, y ahora un calor bueno, tremendo, entonces... Disculpa un poco. El tema del que quiero hablarte es que se hace una migración, además de todos estos temas de responsabilidad y todo, se hace una migración completa del papel hacia lo electrónico. ¿Okay? Actualmente tenemos un sistema de revisión de facultades de comprobación que ejercitan las autoridades fiscales extremadamente formalista. Tiene que haber citatorios, tiene que haber actas de notificación con el representante legal, todos se levantan actas debidamente circunstanciadas. Es un sistema muy formalista. Ha ocasionado en más de una ocasión que algunos contribuyentes, por un error menor de una autoridad fiscal en el procedimiento de fiscalización, evadan el pago del impuesto. ¿Okay? Lo ha ocasionado, no es una práctica que sancionaría yo, pero tampoco es una práctica que considero impresionante, ¿no? También me parece que la autoridad pues tiene ciertas obligaciones y ante esas obligaciones pues la autoridad debería cumplirlas. La autoridad no tiene excusa porque mientras está haciendo el ejercicio de una facultad no cumple correctamente con los requisitos de la ley, de la misma manera que al contribuyente no se le perdona, oye, nada, pues no te preocupes, tuviste un error en esta factura, pero te lo perdono. No, pero bueno, independientemente de ese tema, se está migrando hacia lo electrónico. Precisamente parte de esta migración hacia lo electrónico lo que hace es que eficientiza las facultades de comprobación. ¿Okay? Y dentro de las facultades de comprobación no han entrado en vigor, se propone en esta iniciativa 3 aspectos que son relevantes, ¿no? Son muchos más, pido una disculpa al auditorio, pero es que si me meto a este tema electrónico... Es un poco extenso. Nos dan aquí las 4 de la tarde. Sí. En este tema específicamente comentaría 3 aspectos. El primero de los aspectos relevantes de esta reforma en materia electrónica es que los contribuyentes tienen la obligación mensualmente de subir su contabilidad. Es decir, ahora a mis clientes que tengo, que les capturo toda la contabilidad de mi sistema, que tengo en mi computadora, lo va a subir a la página del SAT. Voy a subir toda esa contabilidad a la página del SAT para que el siguiente mes, si es que quiero hacer el cliente llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay que meter esta factura o algo así, ya no la puedo hacer. Ok, justo, qué bueno que me tocó contigo este tema. Justo esa es una de las dudas. Oye, ¿y cuántas veces no? O sea, la factura de enero resulta que está mal registrada porque en marzo te das cuenta que la operación era diferente. Así es. La realidad es que esa es la contabilidad. La contabilidad es algo vivo que se va actualizando día con día. No es algo estático. Es algo que se va actualizando día con día. Y una operación de marzo puede afectar en enero. ¿Okay? Evidentemente se hacen cierres por ejercicios fiscales y se pretende no abrirla y se pretende el registro lo más estable, ¿no? Pero no se puede llegar a ese extremo. Vale. No, incluso el mismo cuerpo de la ley te habla de que si no tienes si se cierra el ejercicio en el mes de diciembre, todavía se tienen meses para obtener los comprobantes. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Registro la operación o no la registro? Porque sí sucedió en diciembre, pero todavía no tengo el comprobante. ¿Pero qué hago? ¿Okay? Antes, como la contabilidad era una información que estaba pues en casa, pues tú ibas haciendo tus registros, ¿no? Ahora, ese es un paso que nos preocupa. El otro paso que nos preocupa es, oye, háblale a tu cliente ahorita, ¿ok? Y dile, oye, ¿cómo ves que Luis, vino un cuate que se llama Luis y me dijo pues, que quiere ver tu contabilidad? Ya se la di, espero que no te moleste. Bueno, si no te dispares porque es un santo tu cliente. Porque, oye, esa es mi información privada. Y salvo que, en la Constitución ya no esté este artículo, cualquier acto de molestia en mis papeles tiene que estar debidamente fundado y motivado. Ahora resulta que para la autoridad fiscal, ya directo, vámonos, en internet. Y en internet, además, o sea, resulta que un hacker con 2 dedos de frente les hackea el sistema y tiene acceso a mi información. Exacto. O cualquier funcionario del SAT puede acceder a mi información. Oye,
¿qué es esto? ¿En qué vivimos? George Orwell publicó su reforma, esta novela muy famosa, ¿no? De 1984, que hacían referencia a todo este tema de si el Big Brother y no. Bueno, ok, pues en materia fiscal ya estamos en esa etapa, ¿eh? En materia fiscal sí es, señora autoridad, mire, yo tengo, como platicamos al principio, yo tengo que venir a pedirle permiso de que si la operación le parece suficientemente correcta, ¿no? Pero además, aquí tiene mis registros, o sea, vengo todos los días, todos los meses, me bajo los pantaloncitos y le enseño mis calzoncitos como sean. Oiga, en buena onda, la Constitución no permite este tipo de cosas, ¿no? Este tema nos parece preocupante. La verdad es que este es uno de los temas en los que nadie ha reparado. Nadie se ha fijado porque tendrá que subir mensualmente su información. Pues no importa, es una obligación formal más. No es una obligación formal más. ¿Qué pasa con el artículo 14 y 16 constitucionales, no? Bueno, para materia fiscal no existen, ¿eh? O sea, con esta iniciativa, eso no aplica para materia fiscal. Exacto. Es como en materia de amparo. ¿Recuerdas que hace poco se reformó la Constitución y en la reforma de la Constitución se dan efectos generales a todas las sentencias de amparo, excepto en materia fiscal? Por lo que veo, no tardamos en llegar a la etapa en la que las garantías individuales, antes, ahora derechos humanos, son aplicables en todas las materias, excepto en la fiscal, ¿eh? Porque sí, pues porque tenemos que cobrar impuestos. Seguiremos así si nosotros como especialistas y como profesionistas no ponemos un alto. ¿Okay? Si no empezamos a levantar la mano y decir, esto está en contra del texto expreso de la Constitución, podemos seguir y permitir que la autoridad se siga. Ahora, también, la autoridad, esto tiene un límite, la autoridad se va a seguir así, y en vez de lograr que cada día más gente se incluya en la formalidad, lo que va a empezar a suceder pues es que más gente va a empezar a optar por la informalidad. Precisamente es algo lamentable que yo veo en esta iniciativa de reforma fiscal. Supuestamente uno de los objetivos era precisamente que se combatiera la informalidad, pero no lo veo por ninguna parte. No, al revés. Veo por dónde pueda, precisamente al revés, no veo por dónde pueda los informales pues acercarse a la formalidad, y al contrario veo muchas áreas, muchos puntos alarmantes y peligrosos por los cuales la formalidad se pueda... es que la formalidad se puede volver muy peligrosa, ¿eh? La formalidad se puede volver extremadamente peligrosa. Existen, vamos a hablar en estricta justicia, porque también no se trata de criticar esto nada más. En estricta justicia se tomaron dos medidas con la supuesta intención de ampliar el grupo de contribuyentes, ¿no? Uno, se obligó a las instituciones del sistema financiero a proporcionar, a inscribir a todos sus cuentavientes al Registro Federal de Contribuyentes. Eso va a permitir un mejor control, sin duda, ¿ok? Entonces, todo aquel que tenga una cuenta bancaria va a estar inscrito en el RFC, y entonces esa situación va a ser complicada, ¿ok? Ya si evades impuestos si tienes una cuenta bancaria, va a ser complicado. El otro tema es que se modificó el régimen que antes se llamaba RPECOS por un sistema de integración fiscal que se llama ahora, en donde si tú tienes ingresos de hasta $1,000,000 al año, lo que pasa es que estás exento de impuestos, te dan un crédito por el 100% del impuesto el primer año, y esto va bajando de manera que al sexto año ya pagas normal tus impuestos. Esta es una de las medidas que se buscó para fomentar que la informalidad se incluyera en el sistema formal. Sin embargo, la pregunta es, yo ahorita soy un informal que no pago impuestos, ¿de qué me sirve que el año que entra me perdones otra vez los impuestos? Pues es que ya estaba así, de todas formas no los pago. ¿Okay? Esa situación es la que llama la atención. Sin embargo, se tomaron medidas que sí, al revés, que sí fomentan la informalidad. Por ejemplo, una de las medidas que había ayudado a combatir mucho la informalidad de profesionistas, médicos, todo ese tipo de cosas, era la deducción personal que se nos da a las personas físicas en materia de gastos médicos, dentales, todo esto, ¿no? Ok. Se limitó esta deducción, como ya sabes, y ha salido bastante en medios, se limitó esta deducción a 2 salarios mínimos anuales o 40,000 pesos. Ok. Esta limitante de la deducción que se tomó, ¿qué va a ocasionar? Que cuando yo vaya con el médico, en vez de pedirle comprobantes,
No, pues voy a cubrir los 2 salarios mínimos. ¿Sabes qué? Ya ni Sí, me des ya comprobante, ya quédate con él, no te preocupes. Y es más, me voy a ahorrar una parte, perfecto, venga, vámonos. Porque no lo necesito. Así es. Porque ya no lo puedo deducir. Eliminaron el IDE. El IDE, mira, es un impuesto latosón. Para los contribuyentes cumplidos era bastante molesto. Pero pues la verdad es que la autoridad se ha puesto las pilas en devolver los saldos a favor de IDE con cierta regularidad. Me llegaron muy pocos casos de clientes en donde el SAT se estaba quedando con dinero. Se quedaba con dinero 3 meses, pero bueno, más o menos como que ya habían logrado un sistema que estaba funcionando. Lo eliminan. Dices, oye, pero si esa era una medida para combatir la informalidad, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la foto de esta reforma en materia de formalidad e informalidad. Me parece que se dejó de combatir mucho y la propia iniciativa inicia, perdóname la redundancia, claro, diciendo que en México el 59% de las operaciones son hechas por informales. A ellos es a los que hay que cobrar impuestos, no a los que ya los pagamos. Que ya estamos cautivos, ¿no? Exactamente. Licenciado, vamos a ver rápidamente los comentarios que tenemos aquí del público que está con nosotros. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Pues el tema está bastante interesante y bueno, aquí Claudia nos dice a nosotros también por el incremento del ISR y la derogación de las deducciones exentas, precisamente lo que usted ahorita comentaba, pues aquellos que ganan más de 500,000 pesos aumentaron la tasa al 32%, puede llegar la tasa efectiva hasta el 32%. Eliminaron algunas deducciones y además algunos ingresos exentos. Sí, así es. Precisamente el monto que usted ahorita ya hablaba de más o menos son como 47,000 pesos, ¿no? Que son los 2 salarios mínimos del Distrito Federal. Exactamente. Elevados al año. O el 10%. O el 10%. Exactamente, los ingresos, contando ingresos acumulables e ingresos exentos. Es correcto. Jorge Arturo nos dice, ¿y por qué a los comisarios de las sociedades no los hacen también responsables? ¿Son comisarios sin pistola? Se refiere a los comisarios que se encargan de verificar, claro, el actual cumplimiento de las personas morales. En efecto, la responsabilidad solidaria llega a los socios o accionistas, pero los comisarios ya tenían su supuesto de responsabilidad solidaria. Ahorita solo comentamos el de socios y accionistas porque es el que se modifica, pero comisarios, administradores tienen su supuesto específico de responsabilidad solidaria subsidiaria. Sí, claro. Rodolfo Flores nos dice, más bien creo en el poder extorsionador de los auditores, tales facultades. Sí, yo también creo en eso. Claudia, ¿hay alguna página de internet donde se pueda verificar la autenticidad de la cédula de los profesionistas para ejercer su profesión? Sí la puedes verificar, es en la Dirección General de Profesiones. Hay acceso, de hecho, si buscas en Google lo vas a encontrar en un momento. Sí, hay incluso una página que se llama Búho Legal o algo así. Algo ¿no? así, por también. Ahí se puede encontrar. Exacto. Emanuel nos dice, y en el caso de los diputados y senadores que están tomando decisiones por México, ¿ellos también son asesores? Porque dice, jaja, no creo que ellos muy seguido toman malas decisiones. Estaría espectacular por exigir la responsabilidad solidaria. Sí, así es. En cuanto al IDE, creo que es buena la reforma porque el fisco seguirá teniendo el control a través de los bancos y a los contribuyentes les quita la carga de compensaciones y devoluciones. Arely, en eso tienes toda la razón del mundo. Sí se quita la obligación, y sí, en efecto, para los contribuyentes ya no van a tener que solicitar devoluciones y compensaciones. Yo estoy de acuerdo con el comentario de Arely. Sí, al quitar el IDE, ya el contribuyente no va a tener que ir a solicitar dinero, ¿no? Que le retuvieron indebidamente o acreditarlo o así. En efecto, sin embargo, lo que llama la atención es qué tanto control va a lograr la autoridad fiscal a través del IDE. Y 2, la propia cultura. O sea, ¿qué se había ocasionado el IDE? Que como te lo retenían en el banco, pues ya pagabas el impuesto. Sí, ya estaba una parte del impuesto cubierto. Ya estaba pagado. Entonces, no había que ir a cobrárselo, ¿no? Ese sería el único tema. Perfecto. Pues, licenciado, le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros. El tema nos da para muchísimo más. Sin embargo, también a veces, pues, el tiempo nos limita. Pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Y queda abierto aquí los micrófonos, la cámara, para que en otra ocasión, ahora, si se aprueba esta propuesta o se modifica, pues podamos invitarlo y que venga usted a compartirnos. Seguro así será. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos en la final del licenciado Luis Curiel, quien es socio del área legal de OSI, que está aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México. Les agradecemos mucho a todos, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias.